Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como podéis ver, estamos en una nueva playa asturiana, concretamente en la playa de La Espasa, en el concejo de Caravia, a escasos kilómetros, además de una playa también muy conocida llamada La Isla, y de la cual también tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube Crónicas de Asturias que os dejo por la descripción. La playa, aunque no se aprecie, es aquella que se ve allí a lo lejos, con esa famosa islita que la representa perfectamente, y un poco más allá las trincheras de la Guerra Civil Española, que también visitamos en ese vídeo que os dejamos por la descripción. Como podéis ver, esta playa de La Espasa en el concejo de Caravia es bastante amplia. Varios kilómetros de playa, acompañado además de un río, como en la playa de La Griega, donde pudimos ver unas huellas de los dinosaurios en ese vídeo que hicimos también hace unos fines de semana y que ya está también publicado en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a visitar esta playa porque no tiene desperdicio alguno, tanto la zona de que va pues por todo aquel lateral del río, tanto como esta zona por aquí que nos podemos encontrar de piedra. También la zona de la playa, propiamente dicho, la zona de las olas, etcétera, etcétera. Ahora mismo la marea está alta y ya está comenzando a bajar, como la zona del río por el que acabamos de pasar para llegar a esta pequeña peninsulita de aquí, por así decirlo, que solamente la salva aquel cacho de tierra con aquellas casitas. Así que quedaros hasta el final de este vídeo porque seguro que os resulta muy interesante, porque lo vamos a ver todo al detalle, como siempre hacemos. La playa de La Espasa, ubicada en el concejo de Caravia, se encuentra, como os decía, a escasos kilómetros de la playa de La Isla, ubicada ya en el concejo de Colunga, una de las playas más bonitas de toda la zona, en la que también podemos ver una isla en mitad de la playa y unas trincheras de la Guerra Civil Española que os dejamos en el vídeo que grabamos cuando fuimos a esa playa. La playa de La Espasa en el concejo de Caravia cuenta con varios kilómetros de arena y piedras que la hacen espectacular en los días que no son tan grises como el de hoy. Ideal para bañarse porque el agua en estas fechas no está extremadamente fría y el oleaje, incluso en bandera amarilla, no es excesivo ni peligroso. Además, esta playa cuenta con salvamento en la temporada alta de verano y con un río en el cual también te puedes bañar a pesar de la poca profundidad que presenta. Cuando no hay niebla y no hay nubes, el paisaje es espectacular. Los pequeños acantilados de la zona la hacen muy acogedora y reservada. También los paisajes tradicionales asturianos, como podemos ver en la pantalla ahora mismo, una casita junto con el hórreo y después una zona urbana un poco más para allá. Además, no es de difícil acceso, todo lo contrario, cuenta con muy buenas vías de comunicación, como muchas de las playas a las que vamos. Además, esta playa cuenta con una zona de merenderos en la cual hemos comido y con una amplia variedad de chiringuitos donde puedes también tomarte algo. La playa además cuenta con varios accesos desde la zona del merendero o la zona de chiringuitos, parques o zonas de gimnasia, atravesando todo este prado hasta la zona de la arena. Cuenta, como os decía, con varias pasarelas de madera que comunican estas zonas para no tener que pisar el verde, donde puede haber gente pues también tomando el sol sin necesidad de llenarse de arena. Como podéis ver, ya nos hemos salido de ese pequeño cabo, como os decía, en el que estábamos. Ya dejamos atrás
el rugido de las olas del mar, también el río. Ya hemos pasado la playa, la zona de salvamento, que está ahí a mano derecha en la pantalla. Y hoy, pues como os decía, hay bandera amarilla, por lo que hay que bañarse entre las dos banderas que señalizan el permiso de baño. Cuando hay bandera roja, recordamos que no se puede bañar uno, aunque vea que el mar está bien, porque los socorristas son los expertos y los que lo deciden. Y cuando hay bandera verde, no habría ningún problema para darse un chapuzón en el agua. Como os decía, también hay una buena comunicación entre la carretera y esa zona de aparcamiento en la cual hemos dejado el coche y la cual vamos a ver ahora, porque os vamos a hacer un recorrido desde la entrada con el coche hasta el final de la playa para que la podáis ver y decidáis si queréis venir aquí algún día de vuestro verano, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Os vamos a enseñar ahora la zona de aparcamiento, que cuesta solamente 3 euros por dejar el coche durante todo el día. La entrada a la playa es esa que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Habría que pasar un puente o no en función de por qué lado vengas de la carretera, y después podrías bajar por esta rampita, te encontrarías con estos contenedores de reciclaje y después llegarías a este amplio aparcamiento en el que unos chicos te atenderían para llevarte, para ubicarte un sitio donde aparcar, ¿vale? Y pues nada, este sería el aparcamiento. No sé muy bien cuál es el horario, pero como os digo, están desde por la mañana hasta por la tarde noche, ¿vale? Para pues eso, dejar aquí el coche durante todo el día, ¿vale? Por 3 euros, como os mencionaba, recogerlo cuando sales de la playa. El único detalle, por así decirlo, es que no se puede acampar aquí con caravanas o similares, o sea, pues, autocaravanas, etcétera, etcétera, no pueden pasar aquí la noche. Por lo demás, bienvenido sea el que quiera aparcar en esta zona. Esta sería la zona de merendero, por así decirlo, que cuenta con una amplia zona verde, con una amplia variedad también de mesas para poder comer o tomarse algo. Y pues esta sería esa zona de merendero donde nosotros hemos comido y donde se puede pues eso, pasar el día en familia, con juegos y demás. Caminando por esta calle principal de la playa, por llamarlo de alguna manera, nos podemos encontrar a mano izquierda una zona de juegos infantiles, con la playa al fondo y estos banquitos que rodean todo el paseo. Del lado contrario, esa zona que dejábamos atrás, las mesitas para comer y otros juegos de ejercicio que también hemos pasado. Hay bancos también a lo largo de todo el recorrido, como os decíamos, y una zona de chiringuitos y bares donde puedes tomarte algo en las amplias terrazas que tienen, y también puestos varios, como por ejemplo de artesanía, como hemos visto en el día de hoy. El puesto de salvamento, por regla general, estaría ubicado aquí, junto con su material y la bandera que señaliza el estado del mar. Por aquí vemos otro puesto de helados, no es el único, vemos también otro bar con otra terracita, por aquí otra bajada a ese prado donde estuvimos antes y por supuesto a la playa. Vamos a tomar este punto de referencia donde están estas escaleritas como final de la playa. En esta zona de aquí podemos encontrar ya una bandera roja. La playa va llegando a su fin y ya nos metemos en la zona de los bares. Desde aquí se puede ver también una bonita vista de la playa de la isla que os mencionábamos al principio del vídeo y que os recordamos que tenéis el vídeo que grabamos allí en su momento abajo en la descripción con las trincheras de la guerra civil que no tienen ningún desperdicio. Ahora os dejaremos desde aquí arriba con unas escenas de la playa, con unas tomas donde se pueda ver toda la inmensidad del mar
desde el concejo de Caravia, y vamos a dar por finalizado el vídeo. Antes de despedir el vídeo me quería venir hasta aquí, donde por supuesto también hay otro puesto de helados, otro puesto también de salvamento marítimo, unas duchas muy curiosas con forma de cola de ballena, farolas, cosas así, un palo para poner la bandera del estado del mar que ahora mismo no está puesta. Por aquí otra playa u otra zona de esa playa de la Espasa por la que estábamos paseando, por donde estuvimos caminando ahora, se llama el Paseo de la Playa de la Espasa. Tampoco se complicaron mucho con el nombre. Y pues por aquí volvemos a ver el mar. Estas dos zonas de arena, porque no sé si son la misma playa o dos distintas, estarían separados por esta zona de tierra donde nos encontramos ahora mismo. Os dejo disfrutar de las vistas unos segundos y después aprovecho esta misma zona para despedir el vídeo. Y bueno, chicos y chicas, pues con la playa, el mar de fondo y esa playa de la isla que también se puede ver detrás de mí, y unos pelos de haber salido del agua hace escasos minutos, despido este vídeo. Las conclusiones son muy positivas para este concejo asturiano en general y para estas playas en concreto. Tiene buen acceso, buen aparcamiento, una zona amplia de merenderos, chiringuitos, bares, puestos de helados, por ejemplo, salvamento marítimo, muy atento además, un amplio paseo que os voy a enseñar, de hecho, porque creo que no bien, un amplio paseo que continuaría todo por allí, todo recto, y pues me imagino que llegará hasta aquella zona que estamos viendo enfrente con más de verde. Recordad suscribiros y activar la campanita de las notificaciones para no perderos futuras visitas a playas. También eso, lo que os había dicho de comentar, darle like a este vídeo y a todos los demás que tenemos de Sableres en Asturias, y por supuesto compartir este vídeo con todos vuestros amigos y amigas para animarles a que vayan con vosotros o a que vengan con vosotros a estas playas del norte asturiano. Pues nada más, también deciros que nos sigáis en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que estoy dejando por aquí en la pantalla, donde pues cada vez que vamos a algún sitio lo subimos y estamos cada vez más activos por esa red social. Y pues nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. Hasta entonces, cronistas.